decía una maestra mía, es que si alguien a lo mejor te da una mala información, un mal consejo, pues es que no sabe. Y bueno, espero que ese sea el caso de Zunzunegui, que no sepa que no sabe algunas cosas y no realmente pues ya como con mala intención, ¿no? Porque esa es otra. A veces sí sabes, pero lo haces mal a propósito, ¿no? Ahora no sabemos cómo entendernos con los pueblos indios que de hecho lucharon a favor de la corona para seguir siendo. Él dice que solamente lucharon a favor de la corona, ¿no? Y insiste en decir indios, que bueno, es una licencia que sí se puede ocupar para esa época, pero he visto que lo dice en general y no, pues lo más correcto ahora es decir indígenas. Y pues en este caso también muchos indígenas seguían la lucha de Hidalgo y que de hecho esa es un punto cuestionable que vi cuando pasaron esta película de la Hispanidad, donde él participó, que bueno, pues yo la fui a ver porque dije, bueno, a ver qué tal, si es como de buena fe, pero no, ahí también tergiversaban. Y cuando hacían este punto decían que los independentistas solamente habían querido perjudicar a los indígenas y pues, no sé, a lo mejor algunos creo sí, pero ¿qué creen? Como ellos no quieren a Hidalgo, a quien ponían cuando decían eso justamente, o sea, en la pantalla era la imagen de Miguel Hidalgo, ¿no? Como si Hidalgo hubiera estado en contra de los indígenas y no, al contrario, él estaba a favor, decía que se les pagara bien, que se les regresaran sus tierras y todo esto, y aunque era criollo Hidalgo, pero sí estaba a favor de ellos. Y aquí pues está repitiendo lo mismo, ¿no? De que los indígenas estaban a favor de la corona. Había de todo. En efecto, había algunos que sí estaban a favor y otros que estaban a favor de la insurgencia. Y en el caso de Hidalgo fue la lucha muy, muy popular. Parte del imperio español, y cuando todo empieza a fracasar, a ver, esto lo sabemos desde entonces hasta hoy, ¿qué pasa con todos los revolucionarios, populistas y demás? Esto es un fracaso, hay que culpar a alguien. Ni modo. Pues está haciendo una generalización, ¿no? Todos los revolucionarios y les llama populistas. Pero bueno, ya sabemos ahí tiene tendencias como de derecha, aunque él luego no dice eso. Las culturas mesoamericanas. Él dice que eran muy simples y que por eso se olvidaron de rápidamente de su pasado. O sea, ay, vaya, vamos a ver si llegamos por ahí a esa parte. Culturas muy simples, A mí, son no. pueblos chamánicos recién asentados, son culturas simples, no complejas, De son la edad de piedra te he oído, de la justo edad eso. de piedra, piedra y palo, es lo que es. Piedra y palo. Estos parámetros de las tres edades, pues se hicieron en el siglo XIX para acomodar algunas cosas de restos arqueológicos en un museo, pero eran aplicadas a Eurasia, no era así como que pues a todos los continentes. Entonces él está aplicando eso mal a Mesoamérica, ¿no? De hecho, Egipto y Mesopotamia pues eran excepciones a la regla, porque cuando se supone que estaban en la edad de piedra, en realidad pues no, ellos ya empezaban a conocer la escritura y uno de los parámetros para ya no estar en lo que dicen ellos que es edad de piedra es precisamente la escritura y bueno, las grandes ciudades, grandes urbes. Entonces, eso de la piedra solamente es una parte, ¿no? De que pues sí, después se adelantan más con herramientas de metal. Eso ya también les ayuda mucho en la guerra, ¿no? Como una parte tecnológica y que en efecto, pues en Europa se da como de esa manera, pero como que coincidía, ¿no? El desarrollo de los metales con esos asentamientos urbanos y con el desarrollo de la escritura, y en Egipto y Mesopotamia, ¿no? Porque pues ahí surgió antes, ¿no? Por eso se consideraban excepciones, y lo mismo en Mesoamérica, ahí, pues no se puede comparar, como con una edad de piedra como tal, que de hecho esta edad de piedras se ubica en la prehistoria. La prehistoria es antes de la escritura y acá pues por lo menos dos culturas ya tenían pues una escritura glífica y ya empezaba a ser incluso fonética en los mayas y eso bueno pues está ampliamente estudiado y bueno, les digo, no sé si no lo sepa o lo diga así a propósito, pero además está diciendo como que culturas muy simples y que no tenían complejidad. Miren, yo he estudiado varios cursos ahí en el INA y cada una, pues sí, presenta una complejidad y es algo que necesita mucho de nuestra comprensión. Y luego dice que se olvidaron rápidamente de su pasado, que porque les gustó, pues lo que trajeron los españoles, ¿no? Que así voluntariamente aceptaron todo.
y no ha estudiado él tampoco las resistencias, ¿no? Como la guerra del Mixtón, como la resistencia yaqui, que también eso se extendió al México independiente, lo sabemos, pero empezó también en la época virreinal, la resistencia maya con Canec, o en el sur también con la guerra del Arauco, y también pues la resistencia mapuche y todo eso, o no lo sabe o lo oculta, lo cual ya eso implica mala voluntad en el asunto, al decir que no había resistencia y que todo se asimiló de manera voluntaria. Vean lo que A dice. ver, de manera voluntaria y casi sin poner ninguna limitación, estos pueblos se bautizaron y se hicieron cristianos y se pusieron nombres en español y se integraron. Eso quiere decir que no estaban tan arraigados a lo que tenían, porque era algo muy simple. Lo que está llegando es un salto tecnológico de 5000 años cuando llegan los españoles, ¿no? O sea, era algo muy simple. Esto es muy simple para él, ¿no? Y que ustedes lo escucharon, ¿no? Fue voluntario, ignora esas resistencias. Y el caso de la evangelización, ya había comentado en hace dos videos que hubo una parte sí creativa de los frailes, pero otra también, y también por otros frailes, que sí fue de imposición, que incluso colgaban mujeres y niños, ¿no? Lo dice Fray Diego de Landa. Entonces, ahora sí que tan pacífico no estuvo el asunto, no en todos los casos. Por eso se integran voluntariamente, por eso se hacen cristianos voluntariamente, por eso fundan ciudades junto con los españoles voluntariamente, firmando capitulaciones con el gobierno virreinal y con la corona española. Entonces estos pueblos están tan integrados que se van olvidando de su pasado porque el pasado indígena se integra en el español. Si tú ves las procesiones religiosas de México, es una maravilla. Se parecen tanto a las de Sevilla y a las de Málaga y a las de Santiago. Sí se parecen, pero ya hay sincretismo ahí, no se olvida el pasado indígena, se sincretiza. Entonces eso es lo que le falta. Y ahí está entonces ese hueco, sí, de la formación, de que pues sí está hablando de historia, pero le falta ese conocimiento. Les digo, no necesita por fuerza ser historiador, pero sí investigar en ese sentido. Entonces ahí sí ya no sé si realmente es porque no sabe o lo hace pues ya nada más para seguir su ideología. Pero sí, el problema es ese, ya lo están citando muchos hispanistas, tanto mexicanos como españoles, pero que siguen como con esa idea imperialista. Y no es un hispanismo que nos ponga a la par, ¿no? Sino que sigue pensando como en el siglo XVI de civilizatorio y todo esto. Pues cada cultura no vamos a negar ni sus vicios ni sus virtudes, pero tampoco vamos a sobajar, ¿no? De esta manera y decir que además eran muy simples, o sea, en fin, vamos a ver.